Sí, Señor. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Sí, Dios. Tocaré. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Si Dios está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Si Dios está fuerte sobre mí, sí, Señor, mis manos levantaré. Yes, Lord, yes. Y su gloria tocaré. Yes, Lord. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Díselo, Dios. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando, levantando al caído. Su gloria está aquí. Yes, Lord, yes. Su gloria está aquí. Open your Bibles with me. Abra su Biblia conmigo. I want you to go to Psalms chapter 118. Vaya conmigo al Salmo capítulo 118, versículo 13.
verse 13. Psalms 118, Salmo 118, versículo 13. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. You pushed me back so that I was fallen, but the Lord helped me. Quiero hablar bajo el tema: alguien está en el fuego. I want to speak under the subject: someone is in the fire. You may be seated. Puede tomar asiento. Bendito sea el nombre del Señor. Todos, sin duda alguna, hemos escuchado la historia de los tres jóvenes hebreos. I believe that without a shadow of a doubt, we have all heard the story of the three Hebrew boys. La historia, bendito sea el nombre del Señor, de cuando ellos fueron lanzados al horno de fuego, pero Dios los libertó. The story when these three young men were cast into the furnace, but God was able to deliver them. How the king had made an image of himself. Como el rey había hecho una imagen de sí mismo, una estatua para que fuese adorada. A statue so it can be worshipped. When we seek, cuando buscamos, we come to realize that the statue was 12.5 feet wide. Cuando estudiamos, encontramos que la estatua tenía una anchura de 12.5 pulgadas de ancha. It was 125 feet high, 125 pies de alto. Y cuando el rey hubo creado la imagen a su semejanza, and when the king had created the image according to his likeness, the Bible states he made a decree. La Biblia dice que hizo un decreto. As soon as the trumpet sounds, tan pronto la trompeta suene, every knee shall bow, toda rodilla debe de inclinarse, and they shall worship the statue that I have made. Y adorarán a la imagen que yo he creado. Ahora, habían tres jóvenes. Now there were three young men que tenían temor de Dios. They feared God. Aquí el rey toma papel del enemigo porque se llenó de orgullo. Here the enemy, or the king, is taking the role of the enemy because he is full of pride. He wants to be worshipped. Quiere ser adorado. Quiere ser venerado. He wants to be admired. Pero el único que merece nuestra adoración, o la adoración de cualquier ser humano, se llama Jehová de los ejércitos. But the only one that merits our worship, his name is Jehovah. Praise the name of Jesus. Pero habían tres jóvenes: Ananías, Misael y Azarías. Hananiah, Mishael and Azarias, mejor conocido como Sadrach, Mesach y Abednego, better known, praise the name of Jesus, as Shadrach, Abednego. Praise the name of the Lord. The devil changed their names. El enemigo le cambió los nombres porque quería que su identidad fuese cambiada, because he wanted their identity to be changed. He is an expert trying to take your identity away. El enemigo es un experto tratando de robarnos la identidad. Estos tres jóvenes decidieron no postrarse ante la estatua. These three young men decided that they were not going to bow down before the statue. The king pretended to be worshipped by everyone in his kingdom. El rey quería ser adorado por todos en su reinado. Estos tres jóvenes, these three young men, they were taken captive. Fueron tomados cautivos y fueron llevados como esclavos a Babilonia. And they were taken as slaves to Babylon. But they decided to be faithful to God. Pero decidieron serle fiel a Dios. Dice la palabra, sabemos la historia. We know the story. The Bible states, cuando la trompeta sonaron, when the trumpets sound,
the knees began to fall, las rodillas comenzaron a caer. And they began to worship the king, y comenzaron a adorar al rey, because they feared for their life, porque temían por sus vidas. Pero estos tres jóvenes, but these three young men, they decided that they were only going to worship their Lord. Habían decidido que simplemente iban a adorar a su Dios, y no se postraron, and they did not bow down. A word was given to the king. Al rey se le dio una palabra. Aquí hay tres muchachos que desobedecen el decreto que tú has firmado. There's three young men that they're disobeying the decree that you have declared. And the king went to them, y el rey fue donde ellos. Y el rey le dijo, si se postran y me adoran, no serán lanzados en el horno de fuego. If you bow down and you worship me, you will not be cast into the furnace of fire. El versículo 17, verse 17 states, declara que estos jóvenes le dicen al rey, that these young men speak to the king, y le dicen al rey, oh rey, el Dios a quien nosotros servimos, the Lord in whom we serve, he is capable of keeping us from your hand. Él es capaz de librarnos de tus manos. Pero quiero que sepas algo, rey, but I want you to know one thing, king. Even if my God does not set me free from your hand, aunque mi Dios no me libre de tus manos, como quiera no nos vamos a postrar y te vamos a adorar. We're still not going to bow down, and we're still not going to worship you. They had the faith of Job. Tenían la fe de Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. The Lord giveth, the Lord taketh, let the name of the Lord be blessed. We know the story, sabemos la historia. This upset the king. Esto llenó al rey de ira. He was upset because the decree was being disobeyed. Estaba lleno de ira porque el decreto estaba siendo desobedecido. Y dice la palabra de Dios, and the Bible states, que mandó encender el horno, no una, no dos, no tres, cuatro, cinco, sino 7 veces más caliente de lo normal. This upset the king. And he declared that the furnace was going to be set not 1 time, 2 times, 5 times, but 7 times hotter than it normally is. Y luego, and then he says, I want you to get my mighty men. Yo quiero que busquen a mi soldado fuerte para que aten a estos 3 jóvenes, so that they can tie these 3 young men up, and so that they can be cast in the middle of the furnace, y para que puedan ser lanzados en el centro del horno. Luego él le habla a los jóvenes. Then he speaks to these young men, and he says, I want to see which God or whose God is going to be capable of freeing you from my hands. He was full of pride. Luego le habla a los 3 jóvenes y le dice, yo quiero ver que Dios es capaz de librarlos a ustedes de mis manos. Estaba lleno de orgullo. Estaba lleno de soberbia. He was proud. Praise the name of Jesus. Little did he know that our God was in the midst. Poco sabía él que Dios estaba en el medio, que Dios estaba a punto de glorificarse de una manera increíble. That God was about to be glorified in a miraculous way. Praise the name of Jesus. I want you to understand something. Yo quiero que tú entiendas algo. The God we serve, He's the Almighty God. El Dios a quien nosotros servimos es el Dios Todopoderoso. He has the power to heal. Él tiene el poder para sanar. He has the power to set you free. Él tiene el poder para libertarnos. Él tiene el poder para hacer los milagros extraordinarios. He has the power to make extraordinary miracles. But He will allow us to go through the fire. Pero Él permitirá que nosotros pasemos por el fuego. Porque es en el fuego donde las cosas son refinadas. Because it is in the fire that things get refined. Praise the name of Jesus. He had the power to keeping them from the fire. Él tenía el poder para librarlos del fuego, pero era necesario que ellos fuesen lanzados dentro del fuego, atados de pie y de mano. But it was necessary for them to be cast into the middle of the fire, bound of hands and feet. Praise the name of Jesus. Now the Bible declares, la Biblia declara,
that when these mighty men, que cuando estos hombres poderosos del rey, these mighty men of the king, took these 3 young men to cast them into the fire, para lanzarlos al fuego, las llamas consumieron a estos 3 hombres poderosos. The flames consumed these 3 powerful men. Lo que el enemigo estaba pretendiendo para el mal, Dios lo estaba cambiando para el bien. What the enemy was pretending for their bad, God was changing it for their good. El enemigo lo estaba empujando con violencia, pero la mano de Dios estaba a punto de ayudarlos. The enemy was pushing them with violence, but the hand of the Lord was there to help. Praise the name of Jesus. Now I want you to understand something. Yo quiero que entienda algo, because the Bible declares that they didn't fall in front of the fire. Porque la Biblia declara que ellos no cayeron frente al fuego. They fell right in the middle of the furnace. Fueron lanzados en el mismo centro del horno donde el fuego estaba ardiendo, where the fire was burning. Praise the name of Jesus. Now this takes me to Malachi chapter 3 verse 3. Esto me lleva a Malaquías capítulo 3 versículo 3. Porque la palabra de Dios dice: yo soy el platero, yo soy el que los refino como el oro. Because the Bible states, I am the silversmith, I am the goldsmith, I am the one that's refining the silver. Ahora yo quiero que tú entiendas algo. I want you to understand something. Cuando la plata o el oro va a ser refinada, es un proceso. When the silver or the gold is going to be refined, it goes through a process. When we look at this process, cuando miramos este proceso, espiritualmente hablando, spiritually speaking, we're going to see that God is in the midst. Vamos a darnos de cuenta que Dios está ahí, porque aleluya, para que la plata sea refinada, la plata tiene que ser tomada, bendito sea el nombre del Señor, y ser puesta en el mismo centro del fuego. Because for the silver or the gold to be refined, it has to be taken and it has to be placed right in the middle of the fire, donde las llamas arden más fuerte, where the flames are greater. Praise the name of Jesus. But it's not only placed there, pero no está puesto ahí. El platero, bendito sea el nombre del Señor, lo está aguantando con unas pinzas. The goldsmith or the silversmith is holding it with tweezers. Praise the name of Jesus. Because the same amount of time that the silver is in the fire, it's the same amount of time that silver is placed in the hands of the silversmith. Porque la misma cantidad de tiempo que esa plata está en el fuego, es la misma cantidad de tiempo que está puesta en las manos de aquel que la está refinando. Y no solamente está en las manos, sino que está observando. And not only is it in God's hands, but God is observing. Praise the name of Jesus. Porque tiene que tener cuidado que la plata no se eche a perder, because he has to be careful that the silver does not get lost. He can't leave it extra time in the furnace. No puede dejarlo más tiempo en el horno del tiempo que demanda, of the play time that it is supposed to be in there. Now, why is this interesting? Porque esto es interesante. Because when these 3 young men were cast inside, porque cuando estos 3 jóvenes se son lanzados dentro, ellos, aleluya, están ahí dentro del fuego, pero en ninguna parte de la Biblia dice que estaban tocando a la puerta. En ningún momento en la Biblia dice que ellos estaban dando a las paredes, gritando que querían salir de ahí. Ellos sabían que tenían que estar en el mismo medio del fuego. Ellos no estaban gritando por socorro, ellos no estaban gritando por ayuda, porque ellos estaban en las manos de Dios. Ellos sabían que era necesario estar en el fuego en ese momento. Now, why is this interesting? Because when they're in the midst of the fire, the Bible does not declare that they were knocking or banging on the walls or the doors that they wanted to be set free. They were in the midst of the fire because they understood that it was necessary for them to go through that fire. Para cuando el rey le da curiosidad, he wants to see what's going on. Y la Biblia declara que él va a la puerta y mira por la ventana. The Bible declares that he goes through the door and he sees through the window of the furnace. And now he has a question. Ahora tiene una pregunta. And he says, wasn't it 3 young men that we cast in this place? ¿No fueron 3 jóvenes que lanzamos dentro en el medio de este horno? Sus criados le dicen, sí, rey, fueron 3. Yes, king, there was 3. So why do I see 4?
Pues entonces, ¿por qué yo veo 4? And not only do I see 4, I see 4 that are walking in the midst of the fire. Y no solamente veo 4, yo veo 4 que están caminando en medio del fuego. And the fourth one, y el cuarto, he is as the Son of God, es como el Hijo de Dios. Yo quiero decirte en esta mañana, yo vine para decirte que cuando tú eres lanzado en el fuego, hay alguien que está en el fuego contigo. Antes de tú ser lanzado en ese fuego, ya había alguien que te estaba esperando en ese fuego, porque Él no iba a permitir que tú fueses destruido o aniquilado. Él iba a permitir que tú fueses refrenado en medio de la tormenta, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la persecución. Él permitió que tú fueses lanzado en el fuego para tener un encuentro contigo en el centro del fuego. Now, when they are cast in, cuando son lanzados, they are confined to a space. Cuando son lanzados adentro, están confinados a un espacio. They can't move, no pueden moverse. They can't lift up their hands, no pueden levantar las manos. Because the Bible says that they were bound, porque la Biblia dice que eran atados. Fueron atados de pie y de mano. They were bound by their legs and by their hands. But when God got in the midst, pero cuando tuvieron el encuentro con Dios, ya sus manos no están atadas. Ahora tienen libertad de levantar sus manos en medio del fuego, porque ellos han comprendido lo que dijo Isaías en el capítulo 43. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre nuevo, mío eres tú. Cuando pases por las aguas no te anegarán, y si por los ríos no te mojarás. Cuando pases por el fuego no te quemará, ni una llama arderá en ti. Now they understand what Isaiah chapter 43 states. Do not fear, for you are mine. I have redeemed you. I have given you a new name. When you go through the rivers, you will not be wet or drown. And when you go through the fire, you will not burn. Praise the name of Jesus. Now they have an encounter with their God. Ahora tienen un encuentro con su Dios. Ellos habían escuchado quién era Dios, pero ahora tienen un encuentro de tú a tú con Dios en el medio del fuego, porque Dios se dio una cita divina con ellos en el medio de aquel fuego. They had heard of God, but now they have an encounter with God, because God had a divine appointment with them in the midst of that fire. Now, the question is, la pregunta es, when you are a silversmith, cuando tú eres un platero, o when you're a goldsmith, o cuando tú eres busqué la palabra y no me va a salir, un orfebrero, si no me equivoco, que se dice, el que brega con el oro. Cuando tú pasas por esas, cuando tú eres uno de esos dos, when you're one of those two, either a silver or a goldsmith, the question is, how long do I leave the gold or the metal in the fire? La pregunta es, ¿cuánto tiempo yo voy a dejar la plata o el oro en medio del fuego? La respuesta es sencilla. The answer is easy. They leave it in until they can see their image in that silver or in that gold that they have in their hands. La pregunta es que ellos lo dejan en el medio del fuego hasta que su imagen pueda ser vista en el pedazo de oro o en el pedazo de plata. Dios permitirá que tú estés en el fuego hasta que la imagen de Dios se refleje en ti, hasta que esa imagen se pueda ver de ti, porque Dios quiere sacar el carácter de Él en ti, until God's image is reflected in you, because God wants to take His character out of you. Because you see, to be a Christian is to be Christ-like, porque ser cristiano es parecerse a Cristo. The problem here is the following. El problema es el siguiente, that the church of today, que la iglesia de nuestro día piensa, bendito sea el nombre del Señor, que ser cristiano tiene que ver con una religión, that to be a Christian has to do with a religion. Pero de qué me vale ser limpio por fuera y tener al mismo infierno por dentro? But what good is it for me to be cleaned outside and to have hell right inside of me? ¿De qué me vale caminar, aleluya, como si yo fuese un santo cuando tengo la maldición por dentro? Aleluya, Dios no quiere que yo sea una imagen, aleluya, simplemente de Él, sino que yo reciba una transformación interna, porque esa transformación interna comenzará a reflejarse en lo externo. Dios le dice, God says, so why, the king,
el rey le dice, ¿por qué entonces veo 4? Why then do I see 4? ¿Por qué veo 4? Why do I see 4? And they're dancing, they're walking. Have you heard the song, Singing in the Rain? They were singing in the fire. ¿Ha escuchado la canción de, who is it? Viste, eso es nada más para que se tiren ellos solos. Singing in the Rain, cantando en la lluvia es la canción. Ellos no estaban cantando en la lluvia, ellos estaban adorando en el fuego. They were worshiping in the fire. Now here's the problem. Este es el problema. That many of us, we try to get out of the fire beforehand, before it's time. Or we try to avoid the fire. Que muchos de nosotros tratamos de salirnos del fuego antes de tiempo o tratamos de evitar el fuego. Y yo creo, este es Jorge Estrada hablando. Yo creo que es de sabio. ¿Verdad que sí? Si yo no tengo que pasar por el fuego, hermano Miguel, pues mejor no pasar por él, ¿verdad? Yo creo que es de sabio porque el fuego consume. El fuego duele, ¿verdad, hermano Juan? A mí me gusta preguntarle a Juan porque él siempre está de acuerdo conmigo. Y que diga que no. I imagine, this is me. I imagine that if you can avoid the fire, then avoid it. Because the fire consumes, it hurts. If you have to go in it and you can come out quick, then come out quick. I mean, si tú puedes entrar y salir rápido, pues entonces entra y sal rápido. Yo pienso que eso es de sabio. ¿Verdad? Como es de sabio no cometer errores. As is of a wise man not to commit mistakes. Pero también es de sabio aprender de los otros. But it's also wise to learn from others. Si mi padre cometió el error, ¿por qué yo lo voy a cometer? If my father made the mistake, then why am I going to commit it? Now, there's times that you and I can't avoid it. Hay tiempo que por más sabio que seamos, no lo podemos evitar. Because we serve the Almighty. Porque le servimos al Todopoderoso. And the place of the furnace, the place of fire, is not for us to be consumed, but for us to know Him. Porque el fuego no fue pretendido para que yo fuese consumido, sino para que yo tuviese un encuentro con Él. Porque el que está en el fuego no soy yo, si Él no se metió en el fuego primero. Because if it's not me who's in the midst of the fire, if He was not placed in that fire before me. Tú ves, esto es lo que tú y yo tenemos que entender. This is what you and I have to understand. La gracia de Dios no me llevará a ningún lugar donde su amor primero pisó. God's grace will never take me to a place where His love have not stepped in yet already. Si Dios permite que yo pase por ahí es porque ya Dios pasó por ahí. O me está esperando ahí. If God allows me to go through something, it's because He already went through it or He is waiting for me in there. Por eso es que Amós dice, ¿a dónde iré y de dónde me oiré de tu presencia? Si subiese al monte más alto, allí tú estás. Si me metiese en la cueva más profunda, allí tú estás. Si descendiese al final del mar, allí tú estás. That's why Amos says in his prophecy, he says, where would I run and where would I hide from your presence? If I go to the highest mountain, you are there. If I go to the lowest cave, you are there. If I go to the deepest sea, you are there. Where can I run and hide from your presence? The reality is that God will allow you to go through circumstances because He wants to glorify Himself. Porque Él se quiere glorificar. A mí lo que me llama la atención, hermano, es lo siguiente. What calls my attention, I'm going to begin to close it. Yo voy a comenzar a cerrar esto. Lo que me llama la atención es lo siguiente. What calls my attention is the following. Because we see God doing great things throughout the Bible. Porque vemos a Dios haciendo cosas extraordinarias a través de la Biblia. Right? Nosotros vemos, bendito sea el nombre del Señor, que un hombre llamado José es lanzado en un pozo. We see that a man named Joseph is cast in a well. Y de ahí Dios lo libra and God frees him from that place. Pero Dios no hizo aparición. Dios simplemente lo libró.
But God did not make his presence to be there. He just set him free. Dios libertó, bendito sea el nombre del Señor, a un hombre llamado David de las manos de Saúl. Pero Dios no apareció. Dios simplemente lo libró. God set free or God saved a man named David from the hands of King Saul. But God was not there. God just simply set him free. Dios sacó un hombre llamado Jeremías que fue lanzado en un pozo. Pero Dios no apareció, Dios simplemente lo salvó. God saved a man named Jeremiah from a well, but God did not make his presence to be there. God just saved him. Dios salvó a un hombre llamado Daniel del foso de los leones, pero Dios no apareció. Dios simplemente le cerró la boca a los leones. God set David free from the lion's den, but God was not there. He just shut the mouths of the lion. Pero algo ocasionó a que Dios hiciese aparición en ese fuego. But something caused for God to be in that place in the midst of the fire. Y era la fe de estos tres muchachos. And it was the faith of these three young men. Sépase, oh rey, que aunque tú me metas dentro de ese horno o no, yo como quiera no te voy a obedecer. Yo voy a obedecer al Dios a quien yo le sirvo. Ellos estaban, aleluya, confiados de que el Dios de ellos lo iba a libertar. Ellos en medio del dolor fueron provocadores de la gloria de Dios. Them in the midst of the fire, they provoked the glory of God. Many of us did not say y'all when we have to go through it. We complain. We cry, we mourn, we ask, we kick, we have a pity party. Muchos de nosotros, por no decir todos, cuando nos corresponde pasar por el trago amargo, lloramos, nos quejamos, gritamos, brincamos, pateamos, eso mismo. ¿Verdad que sí? Hacemos todo menos adorar. We do everything but worship. Miramos al prójimo y nos damos de cuenta que el prójimo es más sinvergüenza que nosotros y cuestionamos a Dios. ¿Y por qué no Gabriel y por qué yo? Si Gabriel es más malo, ¿verdad que sí, hermano Miguel? Amén. La Biblia dice que en boca de dos testigos hay veracidad. We look to the side. And we say, but so-and-so is worse than I. Why ain't he going through it? We begin to question God. Little do we know that it's a divine appointment, that God is allowing it because he is about to be glorified in our lives. Praise the name of Jesus. And the Father is about to do something extraordinary because it was 7 times hotter. So that means that the miracle that they received was 7 times greater. Sin darnos de cuenta que es que Dios se quiere glorificar de una manera especial con nosotros, que la gloria de Dios quiere glorificarse a favor de nosotros, porque si el horno fue calentado 7 veces mayor, significa que la gloria fueron 7 veces mayor también, en la cual Dios se glorificó, porque si consumió aquellos que estaban afuera, se supone que consumiese aquellos que estaban adentro. Because if it consumed those that were outside, then logic will say that it's also going to consume the ones that are cast inside. It's going to consume them quicker. Lo va a consumir más rápido porque están adentro, because they're inside. Pero la gloria de Dios estaba en aquel lugar. But God's glory was in that place. Lo que el diablo pretendió para su mal, Dios lo estaba cambiando para su bien, porque todas las cosas, dice Pablo en el libro de los Romanos, nos ayudan a bien. Esto es de acuerdo a aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Because Romans chapter 8:28 says that all things work for good for those who are called according to his purpose. Praise the name of Jesus. God was simply about to be glorified. Fíjese, con esto termino el worship team. Fíjese, yo sé que es el segundo, pero voy a terminar con el segundo hoy. Se lo prometo. Es más, déjanos prometer algo que no puedo cumplir. A mí lo que me llama la atención es lo siguiente. What calls my attention is the following.
que cuando ellos son sacados, that when they are taken out, ¿verdad? Porque cuando el rey ve y ve lo que está sucediendo, when the king looks in and he sees what's happening, he gives the order to take them out. Da el orden de sacarlos. Y son sacados fuera. And they are taken out. Cuando ellos son sacados fuera, ellos no están atados. When they're taken out, they're not tied up. Cuando Dios saca a Lázaro, cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, Lázaro salió como atado, ¿verdad que sí? Salió atado. ¿Por qué Jesucristo no lo desató? Why didn't Jesus set Lazarus free? When he called them out, he was still bound. But yet these three, pero estos tres, no están atados. They're not bound. ¿Por qué? Why? Y me hice yo mismo la pregunta, ¿por qué? Lógica podría decir que el fuego consume las sogas, si fueron sogas. Lógica puede decir que si no son sogas metal, también el fuego, como fue calentado 7 veces más, lo puede destruir. Pero también la lógica dice que si destruye eso, ¿destruye qué? También a la persona. Logic says that if they're tied with a rope, the fire can burn the rope. Logic also says that if it's with chains, it can melt the chains because it was put up 7 times more. But also logic is going to tell you that if it does that with a rope and with a chain, it's going to do that with a human being as well. So now I have a question. Pues ahora yo tengo una pregunta. Why? ¿Por qué? Now, the interesting thing about the two, lo interesante de los dos es that the ones that bounded Lazarus were still alive. Lo que habían atado a Lázaro todavía estaban vivos. Lo que habían atado a estos 3 jóvenes habían sido aniquilados. The ones that had bounded these 3 young men, they were already gone. Dios no desata a alguien que yo he atado, al menos que el que lo ató no esté. Si yo no estoy, entonces Dios lo desata. Pero si yo estoy, yo tengo que desatarlo. Ellos salen desatados. Y no solamente salen desatados, sus ropas no huelen a humo. Sus ropas no apestan a fuego. Not only are they set free, but their clothes does not smell as smoke. Someone went to hell and came back smelling like glory. Alguien fue al infierno y llegó oliendo a gloria. A alguien lo empujaron para que cayese, pero en vez de oler a pecado, olía a gloria, porque en medio de ese empujazo, la mano de Dios cogió al que se estaba cayendo. Because in the midst of that pushing, God's hand took the person that was falling to help him, para ayudarlo. Ahora, para terminar, el tercero, ¿ve? Es bueno no prometer. Para terminar, to finish. Ahora el rey tiene un decreto. Now the king has a different decree. Ahora el rey dice que toda lengua, toda nación, que toda persona adore al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque el Dios de ellos es el Dios verdadero. Now he has a decree for every nation, for every tongue, and for every person, every generation, he states, to bow before the God of these 3 young Hebrew kids, because their God is the true God. I am here to tell you the following. Estoy aquí para decirte lo siguiente. I don't know what you've been going through.
I don't know the circumstances that you can find yourself in. Yo no sé por lo que tú has estado pasando. Yo no sé por las circunstancias que tú te puedas encontrar. It could be that you have found yourself in the midst of the furnace. Puede que tú te hayas encontrado en medio del horno de fuego. It could be that you have found yourself, praise the name of Jesus, feeling the fire. Side by side, puede que tú te has encontrado sintiendo el fuego ardiendo alrededor de ti. Yo lo que vine para decirte en esta mañana es que el Dios que ha permitido que tú pases por esa circunstancia quiere tener un encuentro contigo ahí. No te salgas del fuego hasta que la gloria de Dios no brille en ti, hasta que la gloria de Dios no se vea a través de ti. Dios te sacará a flote. Lo que te tiraron en el fuego o lo que te hicieron la vida imposible, tienen una de dos: o se arrepentirán de lo que te han causado o serán aniquilados por meterse con uno de los hijos de Dios. Tú simplemente espera y adora a Dios en el fuego, que el Dios que permitió que tú estuviese en el fuego no te dejó solo en el fuego. Alguien estaba en el fuego contigo, alguien estaba esperándote ahí. Alguien estaba ahí para sostenerte, para darte la mano, para que tu fe no decayese, para que tus manos no se decayesen, para que tus pies no permaneciesen atados, sino para que en el medio del fuego pudiese danzar y pudiese adorar, porque tu Dios siempre estuvo contigo. Te invito a inclinar tu rostro en esta mañana. Heavenly Father, Lord God, I thank you. I thank you, Lord God. I have spoken your word. Somebody is in the fire. Lord God, I thank you. I thank you because through the storms of life, I thank you because through the trials and tribulations, Lord God, through the fire, spiritually speaking, Lord God, Heavenly Father,